Bueno, entonces voy a iniciar el último video del primer capítulo del curso de patología, lesión celular. Tenemos entonces el proceso de calcificación patológica. Evidentemente, calcificación significa depósito anormal de sales de calcio en los tejidos. Y tenemos dos tipos, calcificación distrófica y calcificación metastásica. La distrófica sucede cuando los niveles de calcio séricos son normales, cuando los niveles de calcio en la sangre son normales. Los cristales de fosfato de calcio o sales de calcio en general suceden en tejidos en los que se ha producido muerte celular. Ejemplos de calcificación distrófica. Calcificación en ateromas arteriales. La formación de un ateroma es un proceso patológico, es un tejido dañado. Y en válvulas cardíacas anormales que tengan algún tipo de daño. No se produce la calcificación distrófica en tejidos normales. Al microscopio óptico, la calcificación se ve como un material basofílico amorfo. Tenemos también procesos de calcificación intracelular, por ejemplo, en la matriz mitocondrial. Implican lesión celular irreversible, calcificaciones en la matriz mitocondrial. A nivel extracelular, se inicia en restos de fosfolípidos, o sea, la formación de esos cristales de calcio, estas sales de calcio. Se deben generar grupos fosfato que reaccionan con el calcio para formar microcristales de fosfato de calcio que después van creciendo. Se forman estos grupos fosfato mediante fosfatasas que actúan sobre los fosfolípidos de las membranas celulares de las células muertas. La calcificación metastásica sucede en tejidos normales y tiene que haber niveles elevados de calcio. La calcificación distrófica es lo opuesto. Sucede en tejidos dañados y los niveles de calcio son normales. Una causa de niveles de calcio aumentado, hiperparatiroidismo primario, por ejemplo, por tumores de paratiroides que produzcan grandes cantidades de paratormona. Tenemos también que algunos tumores malignos pueden producir un péptido relacionado con paratormona. O sea, no es paratormona en realidad, pero es una proteína que tiene las mismas funciones o los mismos efectos. Causa hipercalcemia. Otra causa de hipercalcemia es la destrucción del tejido óseo. Por ejemplo, por metástasis tumoral a huesos. Se destruye hueso y el calcio de estos huesos pasa a la sangre. Tenemos entonces hipercalcemia. Tumores de hueso, enfermedad de Payet del hueso, mieloma múltiple, descalcificación generalizada por inmovilización. Es una especie de osteoporosis u osteomalacia por inmovilización. Sale el calcio de los huesos y pasa a la sangre. Entonces tenemos una hipercalcemia por esta causa. Trastornos del metabolismo de la vitamina D. Tenemos intoxicación por vitamina D. Hipercalcemia idiopática de la infancia, se llama también síndrome de Williams, una insensibilidad del receptor de vitamina D. La vitamina D no puede ejercer sus efectos por deficiencia genética del receptor. Hemos hablado del hiperparatiroidismo primario, por ejemplo, tumores de la paratiroides. Tenemos también el hiperparatiroidismo secundario por insuficiencia renal. Intoxicación por aluminio, ingesta excesiva de calcio, por ejemplo, síndrome de leche álcali, aumento de la ingesta de leche o de antiácidos tipo carbonato de calcio. Calcificación distrófica de la válvula aórtica. Para que sufra calcificación distrófica, esta válvula tiene que ser anormal, tiene que tener algún tipo de anormalidad. A veces esta anormalidad es únicamente el envejecimiento. Tenemos acá los depósitos de fosfato de calcio, sales de calcio en general, se ven como un material basófilo amorfo, se ven de un color azul-violeta. Aquí tenemos también de material granular de color azul-violeta, calcificaciones metastásicas. Tenemos acá calcificación metastásica de septos alveolares, este material
granular basófilo, calcificación metastásica por hipercalcemia en tejidos normales. Envejecimiento celular. Es una consecuencia del daño acumulativo por exposición continua a agentes agresivos exógenos. El envejecimiento celular también implica la disminución de la capacidad de la célula de experimentar mitosis, de proliferar. Otras funciones que declinan en la célula envejecida: fosforilación oxidativa, capacidad de producir ATP, síntesis de todo tipo, síntesis de proteínas, lípidos, carbohidratos. Disminuye la capacidad de reparar el DNA. Esto favorece el daño genético acumulativo. También disminuye la captación de nutrientes. Otras características del envejecimiento celular. Se acumula lipofucsina, hemos hablado de que se considera el pigmento del envejecimiento. Implica la acumulación de membranas celulares dañadas, que no han podido ser degradadas completamente. También se acumulan productos terminales de la glucosilación avanzada. Son importantes en el envejecimiento acelerado de la diabetes. En la diabetes nosotros tenemos la elevación de la glucosa en sangre. Este exceso de glucosa hace que toda esta glucosa tienda a reaccionar con toda una gama de proteínas normales de la célula. Entonces, estas proteínas que se han combinado con glucosa se denominan productos terminales de la glucosilación avanzada y su acumulación contribuye con el envejecimiento. Ejemplo, glucosilación de proteínas del cristalino y la producción de catarata senil. Otras características del envejecimiento celular: se acumulan proteínas anormalmente plegadas, lo que representa un estrés celular. Se acumulan organelas anormales, disminuye también la autofagia y hay un estrés al final por todas estas deficiencias funcionales. Senescencia replicativa. Por el nombre nosotros podemos deducir que se trata de una disminución de la capacidad de mitosis de la célula debido a envejecimiento. En realidad, la célula pierde la capacidad de entrar en mitosis por envejecimiento. Esto se puede comprobar mediante fibroblastos en cultivo. Si tenemos fibroblastos en cultivo, teniendo en cuenta que tienen un aporte adecuado de nutrientes, se observan diferentes capacidades de proliferación. En cualquier cultivo de fibroblastos, estos van a experimentar un número definido de mitosis. Cuando se supera este número definido de mitosis, el cultivo se extingue, el cultivo desaparece. ¿Qué se ve en los niños? Que estos fibroblastos en cultivo experimentan más ciclos de replicación en comparación a los adultos, antes de que el cultivo se extinga, antes que el cultivo, el cultivo desaparezca. En el síndrome de Werner, que se caracteriza por un envejecimiento prematuro, los fibroblastos tienen un menor potencial replicativo que una persona normal de la misma edad. Es probable que las células envejecidas experimenten o expresen mayor cantidad de inhibidores del ciclo celular. Es una explicación por qué sufren un menor número de mitosis antes de que se extinga. Aquí vemos lo que pasa con un cultivo de fibroblastos de un recién nacido. Una mayor cantidad de mitosis y recién el cultivo empieza a extinguirse. Una persona de 100 años, una persona mayor, tiene por lo tanto una menor capacidad de mitosis de sus fibroblastos en cultivo y después viene la extinción. En el caso de una enfermedad que implica envejecimiento prematuro, síndrome de Werner, la capacidad de mitosis de sus fibroblastos es todavía menor. Una de las causas de la senescencia replicativa se considera que es el acortamiento telomérico. El acortamiento es progresivo con cada ciclo celular. Con cada mitosis, los telómeros se van acortando de manera progresiva hasta que llegan a un límite, más allá del cual una nueva mitosis no es posible. Todos sabemos lo que son los telómeros, son los extremos de los cromosomas y tienen repeticiones de una secuencia corta conocida, TTA, GGG, y estabilizan los extremos del cromosoma.
La telomerasa sintetiza telómeros a partir de un molde de RNA incluido en ella misma, o sea, tiene funciones de transcriptasa reversa. En base a un molde de RNA, sintetizan DNA. Tenemos entonces que la misma enzima telomerasa tiene en su molécula el molde de los telómeros, esta secuencia repetitiva que les estaba mencionando, ¿no? TTA, GGG, ¿no? Son varias repeticiones que forman el telómero. Entonces, la telomerasa da lugar a la', en dirección 5'3', ¿no? Esa es la dirección de la síntesis que depende de la telomerasa. Pero tenemos la otra cadena, la cadena que termina en 5'. Entonces, la síntesis de esta cadena que queda retrasada probablemente es completada por la DNA polimerasa alfa. La telomerasa se expresa en células germinales y en células madre. Está reprimida en la mayoría de tejidos somáticos. Sin embargo, las células cancerosas experimentan una reactivación de la telomerasa y adquieren una capacidad de replicación infinita. No tienen un número definido de mitosis, sino tienen una capacidad infinita de replicación. Constantemente se están sintetizando telómeros. Bueno, acá tenemos lo que sucede con la célula cancerosa, por ejemplo. Una célula somática que normalmente no debe tener actividad telomerasa experimenta un acortamiento telomérico con cada mitosis. Los telómeros se van achicando hasta que llega un momento en el cual la capacidad de mitosis queda reducida a 0. Y eso es lo normal. Sin embargo, una célula cancerosa readquiere la actividad de telomerasa y por lo tanto nuevamente puede empezar a experimentar mitosis de manera desordenada. Tenemos acá las células que sí tienen telomerasa de manera normal, células germinales, células stem multipotentes y las células stem que pertenecen a diferentes tejidos, no las multipotentes, por ejemplo, las de cordón umbilical, las de médula ósea, sino tenemos otro tipo de células madre que también tienen telomerasa, pero se ubican en los nichos de proliferación de los diferentes tejidos. Una parte del envejecimiento celular depende de la acumulación del daño metabólico y genético. Aquí tenemos la acción de radicales libres generados por el metabolismo normal sobre diferentes componentes celulares. Nosotros ya conocemos el daño metabólico causado por los radicales libres. Tenemos también la incapacidad creciente de la célula para reparar el daño al DNA y mutaciones de enzimas que reparan el DNA. Enfermedades con defectos en la reparación del DNA. Ataxia telangiectasia. Es una enzima que participa en la reparación de las rupturas de doble cadena. Entonces, cuando hay un defecto heredado en la reparación del DNA, tenemos un envejecimiento prematuro de los pacientes. Lo mismo el síndrome de Werner, que ya lo expliqué. El defecto genético es de una helicasa necesaria para el desenrollamiento del DNA para reparación. También forman parte del envejecimiento la desregulación de la sensibilidad a nutrientes. Tenemos la restricción calórica. En animales de experimentación implican un aumento de la longevidad porque disminuye la actividad de la vía de transmisión de señales de la insulina y del factor de crecimiento insulínico. Pero el aumento de la longevidad de la restricción calórica está verificado solamente para animales de experimentación. En los seres humanos no se ha visto que mientras más delgada sea una persona, mientras menos coma, haya una restricción calórica, realmente la persona va a vivir más. Más bien lo que se ve en seres humanos es que las personas con un peso normal son las más longevas. Tenemos también el papel de las sirtuinas. Son unas moléculas que favorecen la expresión de genes que codifican proteínas que aumentan la longevidad, aunque no se conoce bien en realidad el mecanismo de acción de las sirtuinas, pero aumentan la longevidad de manera general. Tenemos acá entonces el envejecimiento celular causado por el daño acumulativo al DNA
por radicales libres derivados del oxígeno u otros agentes, disminución en la capacidad de reparar el daño al DNA, forma parte del envejecimiento, implica daño genético acumulativo. Tenemos también la disminución de capacidad mitótica de la célula, esto es progresivo. Tenemos también una homeostasis de proteínas defectuosa. Se pueden acumular proteínas dañadas, por ejemplo, proteínas mal plegadas. Y tenemos más bien los factores que se oponen al envejecimiento celular. Aquí están las sirtuinas, mencionábamos el papel de las sirtuinas en la longevidad, y también el papel de la disminución de la actividad de la vía de señalización de la insulina y factor de crecimiento insulínico. Tenemos también la actividad de la proteína TOR. La proteína TOR es una proteína que forma parte de una vía de señalización intracelular, pero se ve que cuando esta vía de señalización se inactiva o disminuye en su actividad, aumenta a su vez la longevidad. Nada más en cuanto al presente capítulo. Este ha sido un video muy corto, pero con esto hemos terminado el capítulo de lesión celular.